caso del tema del derecho, lo primero es que en sí, fíjense que ya institucionalmente es lo que se llama la disolución de las cámaras, por lo tanto, democráticamente eso no puede pasar. Se disuelve el Parlamento y la democracia desaparece, porque una de las cosas que nosotros tenemos es en primera instancia en el derecho basarnos en la Constitución. ¿Qué pasó con la dictadura? Se disuelven las cámaras y a su vez la Constitución prácticamente no existe más. No existen más tampoco las leyes dictadas por los legisladores. Fíjense que el poder legislativo es el más importante y representativo del pueblo, porque nosotros los elegimos todos, cuando vamos a las urnas, elegimos a senadores y diputados. Son elegidos por el pueblo y ahí se disuelve el Parlamento, por lo tanto la representación del pueblo se termina ahí. ¿Qué pasa con los partidos políticos? Bueno, lo primero que hace un sistema dictatorial es cercenar las libertades. Entonces, eso de pluralidad de partidos políticos, que por lo menos 2 partidos en un sistema democrático, tampoco comienza a existir más, porque cercena la libertad de expresión, lo primero, libertad de prensa, la libertad de circulación, porque una de las cosas que tienen estos gobiernos son gobiernos que se llaman de facto, y esos gobiernos de facto son gobiernos de hecho, son gobiernos de fuerza. En el caso de nosotros, esta dictadura entonces militar fue un gobierno de fuerza en donde evidentemente la soberanía del pueblo no se respetó. Después lo más importante, lo otro, la violación de los derechos humanos. ¿Qué pasó con respecto a los derechos humanos? Bueno, se veía violado lo que era el derecho a la vida, el derecho al honor, el derecho a la libertad física. ¿Por qué? Porque como se cercena la libertad de expresión, una de las cosas que primero se hace es que tú no puedas opinar contra el régimen de gobierno. Entonces, desde el punto de vista del derecho, también una cantidad de principios que se basan en nuestra democracia fueron violados. Bien. ¿Sí? ¿Y vos viviste la dictadura? ¿Cómo la viviste? Bueno, y yo tenía 10 años, por lo tanto, con 10 años, yo me acuerdo que hubo un momento, yo estaba en la escuela y por mes y medio se habían suspendido las clases y no podía salir a las 8 de la noche, era lo que se llamaba también como un toque de queda, o más que nada decía, bueno, mi madre me decía, bueno, no podemos salir, y estaba todo el mundo adentro y yo, a ver, no entendía nada, porque en ese momento era chica. Después, más grande, bueno, uno va viendo las situaciones y esos momentos de tensión permanente, porque a ver, eso trae también consecuencias sociales. Y me acuerdo que el que era mi novio, que es exalumno de acá del colegio, ya grande, había ido con un amigo a buscar a otro compañero, y les digo más, acá en la Avenida del Libertador y La Paz, y lo estaba esperando ahí, el amigo tenía una moto, entonces el amigo le dice, bajo yo a buscarlo y tú quédate acá en la moto. En eso llega la policía y le dijo, bueno, ¿qué haces con esa moto? Estoy esperando a mi amigo. Pensó, por supuesto, que era mentira, por lo tanto, lo llevaron, estuvo 24 horas detenido, tuvieron que llamar a los padres, porque aparte a su vez era como que estaba incomunicado. Entonces esas cosas que después uno va viviendo y que evidentemente es todo ese proceso que se hace fuera de la ley. Entonces, claro, se vivían momentos de que cuando uno era más chico no entendía ni la mitad, ¿verdad? Pero sí situaciones de que a la calle no se podía salir. Yo no tuve escuela casi un mes y medio, ¿verdad? Que me decían en mi casa, bueno, no podemos, se suspendieron las clases, se habían suspendido las clases por toda esta situación que había en el país. O sea que, digo, tristísimo, ¿no? En definitiva, muy triste. Y bueno, después uno lo va viviendo de más grande y ves todas estas consecuencias políticas y sociales. Por eso es como decimos, la democracia es perfectible. Evidentemente también tendrá cosas para mejorar, pero nunca debemos de perderla, porque digo, lo trascendental es siempre vivir fundamentalmente respetando la ley, y para nosotros la carta más grande que es la Constitución, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que mejorar siempre, y la democracia se mejora día a día, pero eso es algo como, vamos a decir, como algo muy serio de todos nosotros los ciudadanos del Uruguay, tenemos que mantenerla de por vida. En tus manos y
apoyarse en tu sudor, borrará las muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio y el aliento de murga saldrá. Dale, ahora sí. Tienes que escribir la regla de la muerte con una palabra. ¿Cuál sería? Porque tendría que ser una palabra que, claro, abarcara muchas cosas. Claro. Y no sé, en este momento me cuesta encontrarlo, ¿no? Que abarcara lo bien escrita que estaba, que abarcara que también es una tradición latinoamericana, porque esta historia existe en otros lugares. Cuando la hicimos en Colombia, la gente la conocía de alguna forma, con otros matices. Una palabra que también resumiera, aparte de eso, que eso era un legado como una leyenda, y bueno, que era muy representativa de lo nuestro. Idiosincrasia, que quiere decir un poco la manera de ser de los uruguayos y de los latinos. Podría decir eso, idiosincrasia, por decir, ya que me apretaste con esto Sí. era muy difícil. Entiéndanme. No. Pónganme la nota que quieran, pero era difícil. No, está perfecto. Idiosincrasia es la palabra que le pondría, porque se supo relacionar con la manera de ser de la gente, con la historia y la manera de ser de este pueblo, pero también de otros lugares de Latinoamérica, ¿no? Sí. Aunque creo que el origen de la leyenda es europeo, creo. Pero de todas maneras, como les dije, cuando hicimos una gira, era conocida en otros países con otros nombres, con matices, ¿no? Con cosas ¿Cómo te distintas. sentís vos al No haber exactamente protagonizado La Regla de la Muerte, haber estado en la obra? Sí, para mí, bueno, fue fantástico, ¿no? Además de que uno puede decir que trabajar en una obra así, cualquier actor te va a decir que fue muy lindo. Lo mío, yo siento que fue especial porque acá, como en todos lados, la obra se lee primero, ¿no? A ver si, y la escucha todo el equipo del teatro, o sea, todos los actores que tienen voto. Entonces, esa obra, cualquiera sea, se vota a favor o en contra. Sí. Cuando la leyeron por primera vez, a mí me encantó un personaje, era el personaje del diablo, ¿no? Sí. La verdad, me dijo, la obra salió, se votó que sí, pero no se hizo enseguida, pasó un tiempo para empezar a hacerse. Y yo decía, si a mí me dieran el diablo, qué maravilla, ¿pero qué me lo van a dar? Pensaba, no sé, porque yo era medio recién salido de la escuela de teatro. Y entonces, ¿vos podés creer que cuando hace el reparto, cuando me dice el diablo me quería morir? Por eso es un papel que hice con muchas ganas, porque me gustaba de antes y no sabía si me iba a tocar, ¿no? Claro. Así que sí, me sentí muy, muy contento de haberlo hecho. 6 años de corrido, lo hicimos a veces con doble función, porque tuvo mucho éxito, siempre estaba lleno. Bueno, eso fue lo que sentí. ¿Y qué sentís vos a que hoy en día hay liceos, clases que están estudiando la obra? No, ahora que vos fuiste parte en un momento. Me siento un dinosaurio. Pero, ¿viste como cuando vos decís, están estudiando la época prehistórica? Pero no, está bueno, me parece excelente. Excelente que se pueda tener conocimiento de la historia reciente. Y más que se incluya a la cultura en eso. Porque siempre vieron, no sé, capaz que en mi época, capaz que la de ustedes evidentemente no es así. Pero en mi época, no sé, la historia es como lo militar y político. Sí. La cultura, no sé, si querés anda a buscarla y vas viendo cómo. Sin embargo, que ustedes estén haciendo un trabajo de historia reciente y ya incluyendo la cultura, me parece muy bueno. Y entorno histórico con el tema de la dictadura. ¿Cómo se sintió el momento ese? ¿Qué momento? Tanta opresión y hacer una obra que tenga un mensaje liberador, se podría decir. Sí, fue difícil todo ese proceso, ¿no? Porque a la generación mía le tocó que recién habíamos salido de la escuela de teatro, o sea que éramos como los últimos en el escalafón, digamos, de esta institución. Sí. Pero el golpe de Estado, la dictadura, al perseguir gente por ideas y eso, hizo que todo esto se descalabrara y mucha gente se tuvo que ir, algunas fue presa, otros se fueron del país. Entonces, en realidad prácticamente tuvimos que hacernos cargo, los más jóvenes, los de la escuela, con 2 o 3, con 4 o 5 veteranos, ¿no? Sí. Hacernos cargo del teatro prácticamente, desde el principio. Entonces, eso fue
difícil por un lado, pero por otro nos enseñó mucho, ¿no? Porque aprendimos a enfrentar una realidad difícil y a tomar decisiones que eran no tan fáciles. Ahora uno las ve con el tiempo, pasado el tiempo, y dice, bueno. Pero por ejemplo, la primera pregunta era, ¿mantenemos abierto o cerramos y nos vamos y salimos rajando? Claro. Fue la primera que nos hicimos, ¿no? Y bueno, dije, no, vamos a mantener abierto. Si lo cierran, que vengan y lo cierren ellos, ¿no? Sí. Nosotros no le vamos a facilitar la tarea. Si los tipos quieren que lo cierren. Y si no, y seguimos abiertos. Y otra decisión, que son las que yo más me acuerdo, porque, viste, para mí eran temas que me hacían, me movían el piso. El otro era, teníamos una escuela de teatro en esa época. Nosotros ya éramos egresados, o sea que ya estábamos dentro de lo que podía ser el elenco. Sí. Por eso eran los que decidíamos. Y la otra decisión es si manteníamos la escuela, bueno, abierta, porque era como también provocar un poco tener una escuela, no solo no cerrábamos, sino que además enseñábamos gente, ¿no? Para que siguiera. Sí, sí. Y bueno, ahí eso fue muy discutido. Yo me acuerdo que estaba del lado de que estuviera abierta, porque con el mismo criterio. Si les molesta, bueno, tomate el trabajo, cerrarnos y vemos qué pasa, ¿no? O si irá alguno. Yo pensaba, no pensábamos que íbamos a ir presos en realidad, pensábamos que nos iban a cerrar el teatro. Pero no, tampoco nos dijeron nada y también ganó la elección, ganó el tema de mantener abierta la escuela. Tuvimos abierta la escuela, lo que fue muy importante, porque como ustedes sabrán, el galpón tuvo que cerrar, sí. Y sus integrantes se fueron a México y todo eso. Y la escuela quedó en banda, la de ellos, los gurises que estaban aprendiendo en ese momento teatro en el galpón. Entonces nosotros también, otra decisión que tomamos, que creo que tiene que ver con la pregunta tuya de la dictadura y cómo encaramos todo esto, bueno, le dimos lugar en nuestra escuela. Todos esos alumnos pasaron a ser alumnos nuestros. Y entonces de alguna forma esa generación tuvo donde formarse como actor. Claro. ¿No? Eso por decírtelo sí. Parte de la respuesta. Claro, la respuesta claro. Puede ser mucho más larga, pero sí. De alguna manera las cosas que vivimos como jóvenes que éramos y que teníamos que encarar ese tema. Claro, todos éramos de ideología ya más o menos simpatizante con la libertad y con otras cosas, ¿no? Que sí. No coincidíamos en nada con el gobierno militar ni con nada. Realmente queríamos, pero no sentíamos en ese momento no con la fuerza suficiente como para voltearlos. Entonces la manera nuestra era sobrevivir y tratar de hacer un teatro que fuera crítico, claro. ¿No? Sutilmente, como en El Rey y la Muerte, sí, la gente se mataba a la risa, se divertía y todo, pero en el fondo él estaba metiendo una línea diciendo una cosa que pudiera servir a la gente para pensar. Claro. Sobrevivimos, bueno, salió bastante. Volverá la alegría a enredarse. Muchas gracias por estar en la entrevista. Y las preguntas serían: la primera, si nos puedes explicar un poco en materia histórica qué fue la dictadura. La dictadura es un proceso que está como enmarcado en una época particular de la historia del mundo, de América y del país, que es la Guerra Fría, el mundo bipolar, y es un proceso donde lo que la característica particular es que se pierde la institucionalidad del país, es decir, el país deja de regirse por las reglas convencionales acordadas por todos, que son la Constitución, y se gobierna de facto, es decir, de hecho. No se respeta el derecho, sino que se gobierna por la fuerza, de forma autoritaria, sin respeto de ninguna de las garantías para los ciudadanos. Esa es como la definición de dictadura, es tomar el poder o desde el poder no respetar las leyes que están previstas para que el poder se cumpla. Bien. Y sabiendo que hoy en día hay gente que vivió esa época y vive hoy en día, ¿se puede decir que les afectó en algo la sociedad de hoy en día? Sí, la dictadura dejó una huella grande en América en general y en Uruguay en particular, en todos los niveles. Hay una huella económica muy clara que fue la desregulación, la aplicación de algunas políticas económicas que terminaron generando consecuencias para el país. Hay una huella política que es... todo el mundo tiene presente la dictadura como recuerdo, positivo o negativo, depende de en qué vería esté cada uno parado.
pero también hay una huella política en cómo se piensan los partidos políticos a partir de la dictadura. Y después hay otra huella que es la cultural. La dictadura generó un montón de movimiento cultural de resistencia, de enfrentamiento a la dictadura, que hasta hoy en día sigue presente a través de la música, el teatro. Bueno, ustedes me nombraron recién una obra de teatro, El Herrero de la Muerte, que es como un ícono de la dictadura. La murga, todo eso transformó, dejó una huella en el país como en todos esos niveles. Con tu voz a medirse en tus manos y a apoyarse en tu sudor por garaduras. En esa época, y bajo la dictadura, yo tenía que decir una palabrota en el escenario. Para usted le parecía, qué pelotudo. Claro. Pero en esa época no se decía loco en ningún lado, estaba prohibido, no se podía decir palabrota. Y como el personaje mío era el diablo, Sí. y tenía una escena que quería convencerlo, corromperlo al protagonista, ¿no? Sí. Y no podía, le hacía de todo el diablo, le hacía efectos de magia y cosas, ¿no? Le hacía aparecer minas medio ahí en bikini, de todo le hacía, y el tipo no había caso, y al final el diablo le decía, pero andate a la puta madre que te parió.